todo. Casi todo. Muy bien. 1 Corintios capítulo 16, vamos a leer los primeros 14 versículos. Estamos hablando acerca de misiones, y de misiones tenemos que mirar y observar en esta oportunidad acerca de la ofrenda para los santos. Hay tres cosas que vamos a ver en este tema. Primeramente vamos a ver en cuanto a la ofrenda, el hecho histórico y cómo se divide y hacia dónde se aplica en la interpretación correcta bíblica, porque he escuchado a algunos que usan este texto para tratar de afianzar la ofrenda en la iglesia. Déjenme decirles, no está en las escrituras de esa manera. Esta es la ofrenda prometida por fe y la determina el hecho que es para los santos. Lo que vamos a ver hoy es a qué santos se está refiriendo nuestro texto. Entonces, la primera de las cosas en cuanto a la ofrenda. La segunda de las cosas es planes misioneros para los santos. Así que vamos a ver que aquí va a presentarnos una cantidad de lugares, tiempo y celebraciones, porque esto va a dar la autenticidad del texto bíblico. También vamos a ver exhortación para los santos. Recuerden que el término exhortar significa animar a hacer lo correcto, y eso es lo que vamos a tratar de observar en estos 14 versículos. Ahora, aquellos que están anotando, lo voy a expresar de esta manera. Podría preguntarle a alguien aquí, seguramente me lo daría así inmediatamente. La carta de 1 Corintios, que es la que vamos a estar leyendo, fue escrita, guiada por el Espíritu Santo, al apóstol Pablo en el año 57. Si lo quieren tomar en cuenta, porque vamos a observar la historia de la ofrenda. 1 Corintios se escribió en el año 57. Si quiere determinar, 57 es del año 0 del nacimiento de Cristo. En el año 33 y medio hablamos de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, y luego de eso entonces nos encontramos que aproximadamente 24 años después fue escrita esta carta. El libro de Romanos, vamos a tocar, fue escrito en el año 58, porque se hace una mención directa a ese tiempo. Gálatas fue escrita en el año 57. El punto de profecía que se da fue aproximadamente año 48-49. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 11. Durante esos años. Y también para garantizar la autenticidad de este texto, se menciona a un emperador romano. ¿Alguien conoce a los emperadores romanos? Yo sé que hay alguien aquí que sí lo sabe, pero ¿conocen alguno? Nerón, muy bien. Nerón es uno. Julio César, otro. Tiberio César, otro. Claudio, justamente, que va a ser mencionado en Hechos capítulo 11.
Claudio, ¿cómo era el otro loco? No, perdón, se me escapó. Bueno, ya me voy a acordar de ese hombre que estaba tan chiflado que tomó a su caballo y le dio un carácter de cónsul. Pero lo interesante es que cobraba por el caballo. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, si quieren tomar. Pero eso es el hecho de cómo se desarrolla. Ahora vamos a ver la historia propiamente para que podamos mirar con qué exactitud las Escrituras hacen mención de esta ofrenda para los santos pobres de Jerusalén. Entonces, le está escribiendo a la iglesia de Corinto, no le está haciendo referencia a la ofrenda que recibe la iglesia, no le está haciendo referencia de los diezmos que recibe la iglesia, le está haciendo referencia de algo aparte, especial, que se prepara, se procura para ser enviada a los santos pobres, y en este caso de Jerusalén. Entonces, 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 14, el texto dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Miren qué texto y cómo se termina allí esta porción en cuanto a la ofrenda para los santos. Así que las primeras cosas que necesitamos nosotros entender es en cuanto a la ofrenda. Primero les da una orden: haced vosotros. ¿Qué les dice que deben hacer vosotros? Cada primer día de la semana, aparte algo para los santos según haya prosperado. Esa es la idea. Tome algo de lo que haya prosperado, apártelo para los santos, y en este caso para los santos de Jerusalén. Entonces, este es un fondo que esa parte no está hablando
de lo que puede hacer con ellos la iglesia, sino para ser guardado, apartado, para ser enviado a los santos pobres de Jerusalén. Así que quiero que notemos por qué vino la razón de apartar esta ofrenda que hoy le llamamos ofrenda prometida por fe o ofrenda misionera. ¿Cuál es la razón? Acompáñenme, por favor, Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Capítulo 11, en el versículo 19, aproximadamente nos encontramos en el año 48. Allí fue donde da comienzo la obra entonces de Antioquía. Bernabé busca a Saulo, lo trae a Antioquía, se congregan todo un año en aquel lugar y dice en el verso 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, y es Espíritu Santo con mayúscula, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de ¿quién? Claudio. Ahora, este es un emperador. Ahora, el hecho de que el Señor colocara este nombre registrado en la historia dentro del Imperio Romano era para mostrar la veracidad de cuándo fue el tiempo que esta hambre sucedió. Ahora, Claudio fue el emperador romano entre el año 41 después de Cristo al año 54. ¿Me siguen? ¿O lo perdí con las fechas? ¿Por qué estamos diciendo esto? Cuando la iglesia de Antioquía se estaba formando, Claudio ya era emperador de Roma. Su reinado empieza en el año 41 después de Cristo, pero la iglesia está en el 48. Ahora, en ese tiempo, en ese proceso, se da esta profecía. Entonces, si nosotros decimos 48 al 54, cuando cae Claudio, significa que tiene 6 años para producirse el hecho de una gran hambre que iba a azotar en toda la tierra y mayormente en Jerusalén. Eso era en el Imperio Romano. Y lo demarca de esta manera: hecho que sucedió en el tiempo de Claudio. Si alguien certifica esto, es una veracidad histórica con la cual se afirma la escritura para ver que el hecho es real. Hoy tenemos a Don Google, ¿verdad? Así que usted puede poner tiempo de Claudio, hambre, y ahí le va a salir la historia. Si usted no le cree a la Biblia y no le cree a Google, dice un viejo dicho que los libros no matan, pero depuran a muchos. ¿Qué condición tiene? Buscar en los libros de historia del Imperio Romano y se registra este hecho
de esta gran hambre que sucedió en los tiempos de esclavitud. Pero notamos 48 al 54. Bien, ¿por qué decimos o fijamos esta fecha? Primeramente porque se determina por un hecho histórico de un emperador con nombre propio. Y el segundo hecho es para notar que en el año 57 todavía se estaban juntando las ofrendas para llevar a los santos pobres de Jerusalén. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿no tendrían que haberlo hecho más rápido? ¿No tendrían que hacer un esfuerzo? Y algunos sí. Pero necesitamos nosotros entender y comprender un punto importante. Hoy nosotros, si pudiéramos enviar una ofrenda bajo las normas que rigen, a ver, podríamos colocarlo en una cuenta y luego hacer una transferencia por CBU, y cuando hiciéramos todos los datos y apretáramos el dedo y diría Enter, 30 segundos después ese importe estaría en la cuenta donde la enviamos. Eso es maravilloso. Casi ni te tenés que mover del asiento de tu casa mientras tenga el importe en tu cuenta. Pero en aquel tiempo las distancias eran largas, en aquel tiempo las cosas no eran como ahora. Había que buscar un barco, había que buscar esto, estaban por Macedonia. Pero el detalle más urgente que nosotros debemos entender es que las iglesias gentiles estaban juntando ofrendas para enviar a los pobres santos de Jerusalén. Déjenme recordarles algo. ¿Saben cómo los judíos le decían a los gentiles? Perros. Perros. ¿Se recuerdan la historia de la mujer sirofenicia? Que estaba la historia que contaba el Señor, y el Señor le dice, no es correcto darle a los perros. Y la mujer sirofenicia dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Muchos judíos creyeron, y esos judíos que lamentablemente tuvieron que salir de las capitales principales, que estaban diseminados por todas partes, fueron por todas partes predicando el mensaje del Evangelio. Y aquí tenemos que aún predicaron a los gentiles y comenzaron a alcanzarlos a Cristo, y comienzan entonces a formarse grupos de iglesia entre los gentiles, de los cuales nosotros nos hemos beneficiado y bendecido con el mensaje del arrepentimiento. Y llegamos a este punto en el cual ahora los gentiles toman la iniciativa para enviar esta ofrenda para los santos pobres de Jerusalén. Acompáñenme en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. ¿En qué año se escribió el libro de Romanos? Yo ya lo dije.
¿no? 58. Muy bien. Recuerden. 1 y 2 Corintios 57. Romanos 58. Gálatas 57. ¿Me siguen? Romanos capítulo 15. En el año 58, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma y le dice eso, versículo 25, versículo 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar ¿a quiénes? A los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, ya lo sabemos que la ofrenda la estaban levantando porque en 1 Corintios lo escribió en el año 57, un año antes. En el año 58 en Roma dice, ahora me voy a mover y voy a ir para llevar esa ofrenda a Jerusalén. Así que notamos la historia, notamos el lugar, encontramos el propósito y vemos quién se está moviendo por todo el camino para tratar de juntar esa ofrenda para llevarlo a los pobres, santos pobres de Jerusalén. Quiero que noten algo. 1 Corintios capítulo 16. Dice, y cuando hayas llegado, eso significa, cuando Pablo esté de vuelta en Corinto, le dice, a quienes hubierais designado por carta. Ahora, aquí tenemos un orden lógico y una forma. Entonces, la iglesia debía designar por carta a quienes estarían encargados de llevar esa ofrenda voluntaria para los santos. Y dice en el versículo 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, cada iglesia debía decidir quién iría y hacerlo por carta. No era un asunto verbal. Esto se llama un hecho legal. La iglesia no puede ceder su autoridad a nadie, al menos que haya decidido hacerlo. Eso es en cuanto a la ofrenda. Tenemos la historia, tenemos el tiempo, tenemos la declaratoria, quién era el líder del imperio en aquel momento y aproximadamente los años y los tiempos. Ahora déjenme ver los planes para los santos. Es muy interesante que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo y está dando planes. ¿Qué era lo que iba a hacer? Tal vez cómo lo podía hacer, cómo podía llegar a este o a aquel lugar. Entonces, versículo 5 hasta el versículo 12. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Ahora, ¿quiénes eran de Macedonia? Por lo menos había 3 iglesias famosas. Primero, Filipos. Luego, Tesalónica. Luego, Berea. 3 de las congregaciones. Fíjense que también habla en Romanos, habla de Atenas y Acaya. Acaya era el lugar en el cual se encontraba entonces la parte que es insular en Grecia hoy en día. Y él habla de lugares bien determinados. Dice, podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis
a donde vaya de ir. Es muy interesante el hecho de que determine una de las estaciones del año. Ahora, quiero que nos ubiquemos en este sentido. Nosotros pronto, el 21 de diciembre, vamos a entrar en el verano. ¿Verdad? ¿Todos saben eso? Bien. Ahora, cuando estamos diciendo eso, quiero que recuerden que en Europa y Medio Oriente es exactamente opuesto. Para nosotros entramos en verano, para ellos van a entrar en invierno. Y es increíble, porque uno diría, entonces, ¿qué está diciendo? Que trataría de pasar los meses de diciembre, enero, febrero. Eso es lo que está diciendo. Es simplemente que entendamos, nosotros tenemos, en todo el mundo hay 4 periodos: el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Lo único que estamos en el sentido opuesto: cuando el verano llega acá, allí va a estar el invierno y viceversa. Así que podemos considerar que los tiempos que le está entregando el apóstol Pablo son de manera exacta. Pero no solamente eso por el tiempo, también dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Ahora, nosotros tenemos que recordar que siempre la Pascua es 14 de abril. Y después de la resurrección, 50 días, se celebra la fiesta de las cosechas. Así que cuando uno puede observar y se detiene, está dando precisiones de los planes que tiene para las congregaciones y especialmente en forma personal el trabajo misionero. Me voy a quedar acá este tiempo, voy a estar yendo a este lugar por este otro tiempo, voy a permanecer en Éfeso por este otro tiempo. Consideraciones importantes. Entonces, tenemos lugares, tenemos tiempo y tenemos una celebración que nos puede dar una interpretación correcta del texto. Ya hemos visto que la ofrenda es para los santos, nada tiene que ver con la iglesia, es para los santos pobres de Jerusalén. Hemos visto los planes de Pablo como misionero y ahora vamos a ver 2 colaboradores muy interesantes que encontramos en versículo 10 y versículo 12. Entonces, tenemos a Timoteo y a Apolos. Para entender esto, necesitamos volver, no vamos a leerlo, pero los primeros capítulos de esta carta de Corinto, el apóstol Pablo recibe noticias de una familia en la cual dice que en la iglesia hay divisiones. ¿Y cómo va a hacer eso? Dice que algunos decían, nosotros somos de Cefas. Ahora, Cefas es Pedro o Simón. Eso significa, Pedro es su nombre en griego, Simón era su nombre en hebreo y Cefas en arameo. Era la misma persona. Ahora, Pedro no se había portado muy bien. Sin embargo, algunos decidían ponerse en el lugar de Pedro, Cefas. Y otro grupo dice, nosotros vamos a echar por Apolos. Y Apolos está aquí. ¿Y quién era Apolos? Apolos era un varón elocuente de Egipto que tenía
buena capacidad de locución, era muy conocido, era versado, se ve que era muy animado en traer los mensajes y toda la gente estaba considerando Apolos, Apolos, Apolos. Y algunos dicen, no, nosotros somos de Apolos. Tenían quienes le seguían. Otros, para hacer más gratificante un poco al apóstol, decían, nosotros somos de Pablo. No. ¿Quién comenzó la obra? Pablo. Así que algunos dicen, sí, nosotros somos de Pablo. Es muy interesante porque el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que a muchos he guiado a Cristo, pero a muy pocos se bautizaron. Eso fue interesante. Lo encontramos en los primeros capítulos. Ahora, Pablo está viniendo a corregir las divisiones que había dentro de la congregación. Estaba viniendo a corregir las inmoralidades que ocurrieron en el capítulo 5 dentro de la congregación. Pablo vino a corregir los problemas de todo lo que estaban haciendo mal en las reuniones de adoración. También Pablo vino a corregir los problemas que estaban causando entre sí dentro de los mismos matrimonios allí en la iglesia de Corinto. Y a ellos les tuvo que explicar la doctrina de la resurrección y mostrarle la verdad de que Cristo resucitó y la verdad que si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Y le está escribiendo a la misma iglesia que le está diciendo, haced vosotros como lo ordené a las iglesias de Galacia. Ahora, las iglesias de Galacia se le escribió la carta de Gálatas en el año 57. Todo lo que nosotros estamos observando es para entender cómo la historia está llegando ahora a un hombre llamado Apolos, en el cual quiero que noten que el apóstol Pablo podía mandar a Apolos y decirle, vos haced lo que yo te digo, vos andá ahí. ¿Y qué término encontramos? Pablo le ruega a Apolos que vaya a Corinto. La forma en que está escrito el texto, porque dice, no tuvo voluntad de ir ahora, pero pronto irá. Lo que nos dice en el versículo 12, pero irá cuando tenga oportunidad. Consideremos eso. Y la primera persona que menciona en versículo 10 y 11 es Timoteo. Timoteo era un joven que en el primer viaje misionero aceptó a Cristo en Listra y en el segundo viaje misionero lo llama al ministerio y el joven lo sigue. Ahora lo trata como a hijo. ¿Y qué dice de Timoteo? Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hermanos está esperando? ¿De dónde se escribe la carta? Desde Macedonia. Podía ser en Filipos, podía ser en Tesalónica, podía ser en Berea. En cualquiera de esas congregaciones estaban esperando que de Corinto Timoteo viniera al apóstol Pablo, y los hermanos tenían esa expectativa de estar con él. Hay tres cosas que le dice a Timoteo. Primero, le dice, nadie te tenga en poco. Nadie te tenga en poco. Y la
segunda cosa que le dice a Timoteo y lo expresa a la iglesia, que esté tranquilo. Que esté tranquilo haciendo el ministerio como yo lo hago. Y la tercera cosa que le dice a los corintios es que lo encaminen para ir a él. Y alguien dice, ¿qué significa encaminarlo? ¿Lo ponen en el camino? No, habla de proveer lo necesario para que Timoteo pudiera viajar para estar con el apóstol Pablo. Ahora quiero que noten algo. La iglesia de Corinto era una iglesia económicamente fuerte. Fíjense que en 2 Corintios 8 y 9, vamos a leer algunos versículos de allí dentro de un ratito, le dice, ahora nosotros, y lo menciona de esta manera, Acaya está preparada. O sea, los de Corinto estaban preparados. Por eso dice que sigan haciendo para que cuando él vaya no necesiten recoger ofrendas. Acaya estaba preparada. Tenían los de Corinto. La iglesia podía hacer esos esfuerzos. Había gente de mucho poder económico y la iglesia lo hacía a pesar de los problemas que tenían dentro de la iglesia. Así que le piden que lo encaminen a Timoteo para que pueda viajar a encontrarse con él. A Apolos le rogué que fuera a vosotros, pero en este momento le faltó voluntad de viajar. Así que tenemos planes misioneros para los santos, lugar y ubicación y tiempo para confirmar los hechos de los cuales estamos hablando. Y tenemos tres cosas que quiero que observen. Versículos 13 y 14 es la exhortación para los santos. Exhortar significa animar a hacer lo correcto. Animar a hacer lo correcto. La primera de las cosas le dice a los santos de Corinto: velad, estad firmes en la fe. ¿De qué hablamos cuando estamos utilizando el término velar? Velar es una orden. Ahora, el término requiere el hecho de estar pendiente de. De es un artículo determinativo. Por eso, del cual se desprende el término velorio. Ahora, ¿qué es un velorio? Según la ley de la Constitución, significa un periodo de 24 horas estar pendiente de ese cuerpo, ese cadáver, por si acaso no está como dicen ser. Antes no había muchas probabilidades, pero leía la historia de un caso terrible, perdón lo que voy a estar contando en este momento. Esto pasó en los primeros días de este año. Ahora, como se usa poco tiempo, todos están 3 horas o algo así, si llegan, y después deciden o sepultarlos o cremarlos, dependiendo. Pero este caso de esta mujer que estaba contando, su historia fue sacada del ataúd y puesta en una caja de cartón para la incineración. Estando en la puerta,
despertó. Es un hecho real. Entonces, en la aceleración de los tiempos, porque no tenemos tiempo con lo que hacemos, hemos adoptado la idea de acortar los tiempos de todas las cosas, pero el término velar es estar pendiente de. Y cuando estamos hablando de eso, es estar pendiente, estando firmes en la fe. Y esto cuando estamos hablando de la fe, es la manera en que le creemos a Dios lo que Dios dice. Ahora, si yo les preguntáramos a nosotros, ¿cuán firme estás en la fe? Porque nuestra vida va a reflejar lo que le creemos a Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y alguien diría, bueno, estamos hablando de una ofrenda. Estamos dando datos históricos, hechos que usted puede ir y comprobar. Hoy en día usted puede buscar así y la computadora, Wikipedia, lo que sea, le va a dar los datos históricos y notar y poner, bueno, ¿qué tiempo el emperador Claudio estaba como emperador romano? Y ahí le va a decir desde el 41 al 54, porque el 54, ¿quién lo derrotó y lo mató? El desgraciado de Nerón. Es como vemos las cosas que pasó durante el Imperio Romano. Pero la primera exhortación, velad, estad firmes en la fe. En el libro de 1 Timoteo, no saquen sus dedos, 1 Corintios, 1 Timoteo, un poquito más atrás, Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te oyeren. ¿A quién se lo está escribiendo? A Timoteo. La primera carta de Timoteo, el tema principal es el pastor cristiano. ¿De quién está hablando a la iglesia de Corinto? De Timoteo. Y le dice, nadie te tenga en poco. ¿Qué le dice a Timoteo? Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas. Persiste en la doctrina. Doctrina es el conjunto de creencias que tenemos bíblicas para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En capítulo 1, 1 Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, en el versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hace referencia a sí mismo y se lo está escribiendo a Timoteo. Pero también
le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, 1 Timoteo 4, 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren lo importante que le está diciendo a Timoteo. Pero bueno, eso era antes. No. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, mandado por Dios, determina esta conducta aún de los jóvenes. Porque a la iglesia de Corinto, en el capítulo 16, la primera de las cosas, verso 13, dice: velad, estad firmes en la fe. Y luego utiliza este término: portaos varonilmente. Era una condición, una forma de conducta aceptada y elevada sobre la condición social de su tiempo. Comportaos varonilmente y esforzados. Vivir y agradar a Dios no es tan fácil en los días de hoy. No es tan fácil si nosotros nos dejamos seducir por el mundo. Pero si permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, entonces sabremos y entendemos que portarnos varonilmente tiene el sentido de dar un ejemplo correcto mostrando a Dios en nuestra vida. Portaos varonilmente y esforzaos. La tercera exhortación que les da es que todo sea hecho con amor. Todo sea hecho con amor. Ahora, ¿de qué amor estamos hablando? Primeramente, bíblicamente hay dos palabras a las cuales se traduce amor en las Escrituras. La primera es fileo, que es el amor fraternal o el amor natural entre familias. Es muy interesante. Ese es el amor que deberíamos tener por naturaleza. Hoy en día se está mostrando que hasta en esto menosprecian el amor natural. Y a Timoteo, en la carta, de la segunda carta, le escribe que la sociedad en la cual refleja será sin afecto natural o fraternal. ¿Cómo salimos del estado donde estamos? ¿Por qué los padres menosprecian a los hijos y los hijos menosprecian a los padres? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? Si el afecto natural tendría que ser algo normal. ¿O acaso no amamos a un niño que ni nació, está en el vientre de la madre, no sabemos cómo va a ser? Sin embargo, le amamos desde el momento que sabemos que viene en camino. ¿Es así o no? Eso es lo normal. Lo anormal es lo que están haciendo ahora. Pero déjenme decirles, ese no es el amor del cual está hablando este texto. La otra palabra es agapao. Agapao es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor en el cual Dios nos dice: te amo porque quiero amarte aunque tú no te lo merezcas. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, si somos creyentes, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que
si eres creyente y buscas un genuino amor, busca el amor de Dios que hace una demostración fehaciente cómo se refleja en otros en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, cuando nosotros estamos diciendo y hablando y ocurren problemas y se llegan a otras circunstancias, quiero decirle que si algún creyente se atreve a decir a otra persona que está casada, se me acabó el amor, tiene un problema grave. Primeramente con Dios, porque el amor de Dios es eterno. Porque en 1 Corintios 13 y 8 dice, el amor nunca deja de ser. Si tú amas a una persona y dice que la amas, tienes que amarla con el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta? Dice en el versículo 4, 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y alguien diría, bueno, pero eso es difícil. Déjame decirte, o tienes un problema de comunión con Dios personal, o no tienes a Cristo en tu corazón. Porque si tienes a Cristo y el Espíritu Santo está en ti, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Dios no hace las cosas en él. Bueno, pero eso es muy elevado. Dios no nos está pidiendo menos. A ninguno de nosotros. Porque Él te ha dado su amor para que tú ames a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos en la fe. Por eso le dice, todo lo que hagáis sea hecho con amor. Esa clase de amor. Esa es la manera en que debemos hacerlo. Acompáñenme en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Libro de Colosenses, en el capítulo 3. Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Fíjense que es todo. Entonces, ¿pueden dar gracias por gritar? ¿Pueden dar gracias por insultar? ¿Pueden dar gracias por pegar?
entonces todo lo que hacemos no lo estamos haciendo para Dios. ¿Qué dice en el versículo 23? Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vaya. ¿A quién está sirviendo? ¿A quién le dice que debían servir los hermanos de Corinto? ¿A quién debían separar esa ofrenda para los santos pobres de Jerusalén? Para el Señor. Para el Señor. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas buenas que debían hacer los hermanos de Corinto? Velar y estar firmes en la fe. La segunda de las cosas, tener una conducta ejemplar. Portaos varonilmente. Y también todo se ha hecho con amor. Todo se ha hecho con amor. No importa si es hombre o si es mujer. No importa si son padres o son hijos. Todo se ha hecho con amor. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque el amor es la manifestación, es la virtud con la cual mostramos que Dios es quien reina en nuestros corazones. No hay otra manera. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿y quién es tu prójimo más cerca? El que está al lado. Ahora, si tú pegas, no esperas que te la devuelvan, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el concepto? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quieres que te peguen? Pega. ¿Quieres que te odien? Odia. Pero si quieres que te amen, ama. Pero yo no los conozco. No es nuestro problema. Nosotros debemos manifestar el amor que Dios puso en nuestra vida. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 9, por favor. 2 Corintios, capítulo 9, en el verso 7. En el verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando estamos pensando en las cosas que hacemos, ¿para qué las hacemos? Cuando queremos agradar, ¿qué hacemos para agradar a alguien? Y fíjense que nuestro Dios tiene sus ojos sobre justos e injustos. Dios conoce lo que hace, lo que hacemos. Dios conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Por eso Dios nos coloca en su palabra historia, nombres, lugares, declaraciones en las cuales es indubitable que creamos en lo que el Señor está diciendo. Si consideramos a la iglesia de Corinto por su primera carta, creo que espiritualmente era una de las iglesias peores. Sin embargo, se les llama a los santos y fieles que están en Corinto. Pero también tiene los textos mejores. ¿Dónde vamos a encontrar un texto que nos esté diciendo: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana? ¿Dónde vamos a encontrar un texto que nos dice: el amor nunca deja de ser? ¿Dónde vamos a encontrar un texto en el cual nos asegura ausentes del cuerpo, presente en el Señor? Saben que todo eso lo encontramos en Primera Corintios. Y ahora, Dios dice: Dios ama al dador alegre. La disposición es nuestro corazón. La decisión de la cual nosotros tomemos es aquella en la cual nuestro Padre Celestial nos guía. Estimados hermanos, cualquiera sea la condición o la situación, si dices haber aceptado a Cristo, si tienes la seguridad de la vida eterna, si entiendes el hecho de que el Espíritu Santo está en ti, entonces solamente recuerda: cuando Dios te pide hacer algo, provee todo lo necesario para que lleves a cabo su propósito. Y si Él te dice amar a alguien, ya puso ese amor en tu corazón. Y si Él dice dar para alguien, Dios va a proveer para que puedas dar, para que no tengas menos, para que otros tengan más. Eso no es lo que Dios dijo. ¡Qué garantía! Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy simple. ¿Cuánto le crees a Dios? Agachemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, meditemos en nuestro corazón. Tomemos este momento para meditar. Primeramente, por favor, estemos seguros de estar en paz con Dios. No mires quién está a tu lado. Mira tu corazón delante de Dios. ¿Estás en paz con Él? Para estar en paz con Dios, debemos hacer lo que a Él le agrada. Medita en tu corazón. Y si no tienes paz, pídele perdón. Toma este momento
para pedirle perdón, arrepentirte. Y aún si tienes a quien has hecho o puesto, fíjense, dice hacerlo todo con amor. Ese es su tiempo. Si Dios está hablando de otra cosa también, ese es el tiempo para ponerte a disposición de Él. Pero ama, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Esta tarde, toma el tiempo para orar por algo. Por tu esposa, por tu esposo, por nuestros misioneros. Por los hijos, por los padres, por las manos de Dios. Todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor. Vamos a orar. Amante Padre, en este tiempo tenemos este privilegio de ver al apóstol Pablo trabajando, preparado para suplir la necesidad de hermanos que habían sufrido en Jerusalén un hambre tan fuerte, y tus hijos provenientes de los gentiles juntaron ofrendas para guiarles y llevarles, para suplir las necesidades. Quiero pedirte en esta tarde, tú que miras los corazones, entiendes lo que pensamos, que en verdad todos podamos tener este hermoso tiempo donde tu amor pueda ser derramado por nosotros a nuestros prójimos. Señor, que tengamos el amor que tú nos has tenido a nosotros. Acepta las oraciones para que en esta tarde todos los que están puedan salir en plena comunión contigo. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo agradecemos todos. Amén.